Para terminar, vamos a trabajar algunos elementos clave de la expresión oral. Es importante que utilices tu expresión oral para transmitir esa seguridad de la que venimos hablando en los vídeos anteriores. Sobre todo que muestres y reflejes entusiasmo. Fijaros, me gusta mucho hablar de comunicación, ya no solo de lenguaje no verbal y de lenguaje verbal, sino de lo que es la comunicación, que es lo que queremos transmitir al tribunal. Por lo tanto, nuestra comunicación, que indica esa C, es ese lenguaje verbal más todo lo que hemos dicho del lenguaje no verbal. Pero fundamental que tratemos de comunicar. Por eso, a nivel de voz, es importante que transmitamos ese entusiasmo, esos buenos días que os decía en otros vídeos, ¿no? Buenos días, vamos a empezar, vamos a proceder y que empleéis un tono positivo, un tono agradable. De esto lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con ganas, con ilusión y con mucho interés. Que vocalicéis bien para que se os entienda y durante este tiempo, ¿no? Durante estos meses que quedan, una forma de practicar es leer en voz alta. Si tenéis hijos, pues estupendo, cuentos, lo que sea. Da igual que leáis la lista de la compra, todo lo que podáis que caiga en vuestras manos, leedlo en vuestras manos, leedlo en voz alta, porque eso va a hacer primero que acostumbréis la voz, aunque los que estáis ejerciendo estáis muy acostumbrados a hablar en público, pero los que todavía no estáis ejerciendo, estáis en otros trabajos, no estáis acostumbrados a elevar la voz durante tanto tiempo. Por lo tanto, siempre, bueno, pues puede haber ciertas molestias y demás, y la forma de vocalizar bien es practicando esa lectura en voz alta. Respecto al volumen, es muy importante que no gritéis, que no uséis un tono agresivo, pero que nos aseguremos que nos están oyendo bien, porque si no, dificulta, igual que nuestros alumnos cuando hacen mala letra nos cuesta mucho, ¿no? Y nos cansa mucho no entender lo que están diciendo y descifrar el código, ¿no? Las palabras, al tribunal le ocurre igual, si no nos están oyendo bien, están forzando y se van a cansar más y van a dejar de prestarnos atención o no toda la atención que nosotros queremos. Por lo tanto, esa distancia que también hemos comentado, controladla para que el volumen de voz sea el adecuado. Después utilizamos nuestra voz y jugamos con ella para enfatizar lo importante. Eso también como maestros estamos y como profesores estamos acostumbrados, ¿no? Levante un poquito la voz sin gritar para enfatizar de este aspecto clave que quiero destacar. Y además para evitar la monotonía. Ten en cuenta que pues son muchos, ¿no? Los profesores que van a opositar y si además mantenemos un tono monótono, un tono invariable, todo el rato igual, excesivamente lento, se nos van a dormir. Por lo tanto, evitamos la monotonía, subimos, bajamos el volumen y lo moderamos acompañándolo de gestos. Según el momento, en los momentos más intensos, elevo la voz y la mano que os decía antes, ¿no? O señalo, o tal, o indico, enumero. Después también, dentro de lo que podáis, cada uno tiene su tono, pero los tonos graves suelen ser más amables con el oído que los tonos agudos. Entonces, si podéis, bueno, pues darle un poquito un tono más grave a vuestra voz, va a quedar mucho mejor y va a ser más bonita y más melódica de escuchar que si utilizáis un tono demasiado agudo, que cansa más. ¿Vale? Entonces, dentro de lo posible, y para esto es muy importante también que respiréis bien. Una buena respiración nos ayuda a que no se nos entrecorte la voz, que no nos quedemos con la frase a medias y poder tomar bien el aire. El ritmo, os he puesto un metrónomo ahí porque es fundamental también controlar el ritmo del discurso, ni hablar muy deprisa que no da tiempo a asimilar, ni muy lento como estaba diciendo antes, porque entonces aburrimos a todos. ¿Qué es lo importante? Utilizar este recurso. Las cosas importantes sí que las voy a decir despacio. Si quiero enfatizar una palabra, si quiero enfatizar o alguna propuesta pedagógica, entonces lo digo más despacio. Esto lo solemos hacer de forma general en el aula. Cuando algo es importante, chicos, chicas, atención, pum, y lo decimos más despacito. Pues con el tribunal igual. Vamos a bajar la velocidad, a decir más despacio aquello que queremos resaltar. Además, como os decía, el hacer pausas es fundamental para dar tiempo al tribunal a que piense lo que estamos diciendo, a dejarlo ahí y dar tiempo para pensar. Ahí el profesor Francisco Mora Teruel tiene un libro que además es muy interesante, ¿no? Que habla de cómo generar esa curiosidad y que solo se aprende aquello que se ama. Justamente habla de cómo es el rol del buen docente y lo explica, ¿no? El buen docente es el que genera curiosidad por lo que está diciendo, por su materia, por su contenido y además permite dar esos espacios, esas pausas para que los alumnos puedan pensar sobre lo que estamos diciendo. Pues esto mismo lo tenemos que tomar con el tribunal. Soy un buen docente y lo voy a mostrar porque tengo estrategias para saber comunicar. Ya no solo saber mucho contenido, sino saber comunicarlo bien. Por lo tanto, voy a crear espacios, voy a crear para que puedan pensar
y para que puedan reflexionar. Y voy a modular mi voz y el ritmo según. Además, el hacer pausas nos sirve para ir verificando el esquema. Fundamental, tenemos nuestro esquema, punto 1, verifico, no pasa nada porque me pare unos segundos, continuamos con el apartado 2, tal, respiro, paro, continuamos con el apartado 3. Y así no parecemos atropellados, ni nos perdemos, ni de ahora por dónde voy. Mejor hacer esas pausas. Como tenemos poco tiempo, lo que sí que tenemos que tener muy controlado es qué es lo que voy a decir, qué es lo relevante y de qué aspectos puedo prescindir para que pueda meter en esos 20 minutos o en esa media hora toda la información que yo quiero. El vocabulario, imprescindible, que evitemos repeticiones, que evitemos un lenguaje dubitativo del creo que, me parece que, el bueno pues, pues todas esas muletillas que muchas veces, por ejemplo, como acaba de salir, todos tenemos, evitarlas en lo posible. También evitar los adverbios. Los adverbios empobrecen el vocabulario, los adverbios terminados en mente empobrecen mucho el vocabulario. Es decir, seguidamente no, a continuación, normalmente, de manera general. Entonces, o frecuentemente, pues no, con frecuencia. Entonces, bueno, estos los que sois de lengua y literatura, pues sabéis mucho más. Yo recuerdo cuando hice la tesis doctoral, que además era lengua y literatura, estaba prohibido poner un adverbio terminado en mente en cualquier página de la tesis doctoral, porque efectivamente empobrece, efectivamente, empobrece el vocabulario. Entonces tenemos que utilizar un lenguaje que sea técnico, pero sin parecer pedantes, y luego los sinónimos nos sirven para no repetirnos, utilizar palabras similares para no decir las mismas y utilizar, igual que lo hacemos en el aula, muchos ejemplos, muchas enumeraciones para que se vea que realmente controlamos ese contenido que estamos defendiendo. Imprescindible, organizar las ideas. Igual que les pedimos a nuestros alumnos que en el examen esté organizado, que las ideas estén claras, nosotros tenemos que dar esa muestra de claridad también al tribunal, de sé lo que quiero decir, lo tengo claro y lo tengo organizado. Además así, si en algún momento me pierdo, me distraigo, me bloqueo un poco, enseguida retomo y sé por dónde volver. El emplear nexos también hace que contactemos con el tribunal. Si en algún momento, porque somos muchos opositores, algún miembro del tribunal se le va un poco y empieza a pensar en la tortilla de patata que va a hacer el sábado, si es el cumpleaños de su sobrino o tal, y yo en mi exposición voy haciendo estos nexos, pues le reconduzco. Vamos a continuar con el punto 2, o descrito el apartado 1 relacionado con, continúo con o pasamos a. De esta manera, si alguien en algún momento se ha despistado, le retomo y sabe perfectamente por dónde voy. Entonces, es fundamental el control del tiempo, como os decía, y seguir el esquema. Después, bueno, intentar aplicar generalizaciones porque tenemos muy poco tiempo y no nos da para empezar a decir las profesoras, los profesores, los alumnos, las alumnas. mm, Nos vamos a volver locos. Entonces, vamos a incluir a todos, vamos a utilizar un lenguaje inclusivo, pero empleando estas generalizaciones. Hablamos de alumnado, hablamos de profesorado, hablamos de familias, sin que tenga que estar diciendo el padre y la madre, todos incluidos de equipos docentes, servicios de orientación. Entonces, emplear estas generalizaciones nos ahorra tiempo, queda elegante y además es inclusivo. Entonces, pues otra estrategia, otro truqui que os cuento. Y sobre todo, tener muy claro mentalmente cuál es nuestro esquema. Siempre os recomiendo que hagáis un esquema en la pizarra y que lo vayáis siguiendo, porque además, así visualmente, si alguno del tribunal se me dispersa, como os digo, puedo señalar, puedo utilizar el lenguaje corporal para, además de decir vamos por el punto 3, señalo el punto 3 y así en el tribunal saben perfectamente dónde voy. Emplear esas palabras clave, ¿no? Y las enumeraciones. Y bueno, para terminar, si en algún momento os bloqueáis, como decíamos antes, ¿no? Pues seguir el esquema. Si esa amígdala del vídeo 1 queda secuestrada y en algún momento es como, me he perdido por dónde voy, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a continuar. Lo que podemos hacer es volver al esquema, es decir, seguimos con o vamos a continuar, o en ese momento resalto algo importante que yo ya haya dicho, quiero recordar, entonces no parece que te has quedado bloqueado, sino que estás dándole importancia a algo, quiero recordar tal, hasta que te venga la idea. Y incluso parar un poquito, respirar, y si ves que el bloqueo es, que no tiene por qué pasar, pero bueno, que es un bloqueo sustancial, como os pongo ahí, un truco que a mí, bueno, pues me sirve es toser un poquito, toser un poco. Como estoy tosiendo, voy a beber agua y mientras bebo agua pienso, me doy tiempo para pensar
por dónde iba, qué es lo que quiero decir y me reorganizo rápidamente mentalmente. A ver, no se trata de que estéis tosiendo durante toda la exposición, pero sí para un momento, ¿no?, que nos puede generar más tensión, un momento que nos descolocamos, pues la tos viene muy bien, ¿vale? Tos un poquito, con permiso voy a beber agua porque tengo tos, bebéis y continuáis. Y volvéis siempre al esquema. Vale, en esto sé que soy muy pesada, pero es el esquema y el esquema. Lo tenéis que tener grabado, igual que os decía, preparar la primera parte de memoria, tener grabado el esquema a fuego, saber siempre dónde estáis y por dónde vais. Todos podríamos estar hablando 3 horas más de nuestra unidad, de nuestra programación, pero la realidad es que tenemos 20 minutos y media hora. Por lo tanto, no se trata de defender una tesis doctoral, sino de ceñirte al tiempo y a lo que te están pidiendo. No por decir más, porque no vas a terminar, se te va a quedar a medias, no por decir más lo vamos a hacer mejor. Vuelve al esquema, sigue el esquema y luego si al final ves que te sobran 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, bueno, pues ahí sí puedes profundizar en algún aspecto que te parezca importante. Pero lo primero es terminar. No nos podemos quedar con la defensa, sea de la programación o de la unidad, a medias. Así que para terminar, recordaros que es muy importante ese método machaca que os decía, dominad el vuestro tema. Cuanto más lo dominéis, vais a ser capaces de defenderlo con mucha mayor profundidad y comunicarlo mucho mejor. Así que bueno, pues espero que os haya servido todo esto de lo que os he estado comentando y que lo pongáis en práctica y que os vaya muy, muy bien.